Texto para lectura. Éxodo 20, del 3 al 6. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Muy bien, mis hermanos, en nombre de Cristo Jesús, hoy vamos a empezar una nueva etapa de un nuevo estudio bíblico, y este tiempo que vamos a estar estudiando ahora, vamos a hablar sobre lo que la Biblia dice de la idolatría. Es decir, vamos a aprender qué dice la Biblia acerca de la idolatría, qué son los ídolos, por qué fueron formados los ídolos, cómo se crearon los ídolos, cómo aparecieron los ídolos en el mundo. Hay una historia por detrás de esto, y nosotros vamos a ver en algún libro de la Biblia católica que no aparece en nuestras Biblias, pero que ahí da un relato que parece hacer entender la razón de por qué surge entonces la idolatría en el mundo, aunque no sabemos si esta historia es ficticia o es real, pero por lo menos da un alcance de aquello que puede ser la introducción de la idolatría en el mundo. Entonces vamos a analizar estas cosas y vamos a ver qué Dios quiere que se hagan con los ídolos, qué son los ídolos, ¿no? Y qué debemos hacer cuando haya conversión genuina en el corazón con aquellos ídolos que teníamos antes. Y que instruir entonces a una persona que se convierte y que era idólatra y que tiene pues imágenes de ídolos en su casa. Entonces vamos a aprender muchas de estas cosas en la palabra de Dios a partir de hoy. Vamos a hablar entonces acerca de Dios y los ídolos. Este es el contexto general, y vamos a subdividir esto en varias partes, en varios textos o en varios estudios, para poder entonces entender lo que la Biblia dice sobre la idolatría. Y para iniciar nuestro tema de hoy, vamos a leer en el libro de Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 6. Éxodo 20, del 3 al 6. Y dice así: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por lo tanto, aquí
ya Dios da restricciones acerca de lo que era la idolatría. La práctica de esto ya era cosa común en las regiones en que vivía ya el pueblo de Israel, o a donde iría el pueblo de Israel, que sería la tierra de Canaán. La gente de Canaán era idólatra y practicaban la idolatría, tenían diversos dioses o entidades las cuales se nombraban dioses, y estos dioses eran representados a través de imágenes hechas de talla, de piedra, de madera, de bronce y de otros materiales. Entonces, Dios ya de antemano advierte que el pueblo de Israel no debería hacer para sí o tener para sí ningún tipo de imagen que hiciera para adoración, que hiciera para recordar que deberían venerar esta imagen en lugar de Dios. Noten lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, todo aquello que en todo caso tomara el lugar de Dios, es lo que Dios está diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es como que dijera, aparte de mí, además de mí, dice Dios, no pueden tener otro Dios. Yo soy el único Dios verdadero, ¿cierto? Entonces, esta expresión significaba que el único Dios digno de ser adorado, digno de ser reverenciado, digno de ser adorado y alabado es el Señor Jehová, Dios Todopoderoso, el grande yo soy. Es lo que Dios está diciendo en primera mano aquí cuando dice: no tendrás dioses ajenos, es decir, aparte de mí, no tendrás otros dioses para que puedan servirlos. Entonces, en esto se fundamentaba la prohibición de la adoración a otros dioses. Porque la Biblia dice que humanamente, dentro de la perspectiva de las personas, existen otros dioses, ¿no? Existen otras entidades, otros seres que se declaran a sí mismos dioses, y a aquellos a que otros hombres declaran que son dioses. Vamos a ver. Note usted qué dice ahí el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8, versículo 4. Y dice así: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues, note el versículo 5 ahora: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces noten ahí esta afirmativa que hace el apóstol Pablo ahí principalmente en 1 Corintios capítulo 8, versículo 8, versículo 5, perdón, dice así: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Hay entonces personas que se creen dioses, hay personas que declaran a otros dioses, forman dioses, y estos dioses entonces lo idolatran, forman imágenes de estos dioses y se postran delante de ellos y adoran a estos dioses. Entonces la Biblia está diciendo: no hay más que un solo Dios digno de reverencia, digno de adoración, y a este Dios no es necesario hacer ningún tipo de imagen, porque vamos a ver por qué Dios insiste en que no se deben hacer imágenes. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa de que Dios no quiere que se hagan imágenes? Y vamos a ver entonces esto. Entonces seguimos en Éxodo, estamos primeramente dando un panorama general y después vamos a introducirnos detalladamente en cada parte de este estudio sobre la idolatría. Primero un panorama general, vamos a estar viendo alguna cosa en sentido general. Dice en el versículo Éxodo 20, versículo 4: no te harás imagen
ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, lo que Dios está diciendo es que cualquier cosa que sea hecha con el intuito de prestar culto, reverencia, adoración o hacer esto para que tome el lugar de Dios, entonces Dios está diciendo, no te harás imagen. Construir imágenes. Miren usted que vamos a ver lo siguiente, que hay debates y cuestionamientos acerca de esto, porque Dios mandó hacer los querubines que estaban sobre la tapa del arca del pacto, ¿no? Sobre el propiciatorio. Esto nosotros vamos a tratar de ver después. Y aquí, sin embargo, Dios dice que no te harás imagen, ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, es decir, ningún tipo de imagen. Pero sin embargo, Dios mandó a hacer los querubines, y los querubines son seres celestiales. Esto es interesante, pero vamos a ver por qué. Vamos a tratar de entender esto. Dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Muy bien, entonces, hermanos, esta idea obviamente es aquella que pareciera contradecir lo que dice la Biblia, que Dios mismo dice que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero nosotros vamos a tratar de ver entonces por qué Dios mandó estas cosas, estos estrictos mandamientos acerca de la idolatría, y que al mismo tiempo mandó fabricar aquellos querubines. Entonces, yo quisiera informarles que a partir de aquí, de ese texto, nosotros vamos a usar una versión de una Biblia católica, porque si hablamos obviamente de idolatría, pues siempre nos chocamos, por lo menos aquí en el occidente, mayormente con la Iglesia Católica. En el Oriente existen idolatrías en las religiones paganas, como el budismo, como el shintoísmo, como el confucianismo y otras religiones orientales. En la India, por ejemplo, existen miles de religiones que promueven la idolatría. Pero aquí en Latinoamérica nosotros luchamos mayormente con la Iglesia Católica Romana, es decir, no hay mucho de estas iglesias, de estas doctrinas orientales, sino más bien con las doctrinas occidentales y fundamentadas mayormente en el catolicismo romano. Así que yo prefiero entonces usar una Biblia de edición católica para hablar de este tema, y a partir de ahora voy a usar entonces la Biblia católica conocida como la Biblia latinoamericana. Sé que algunos conocen la versión de esta Biblia que voy a utilizar, es la versión 1995. Existe una versión más antigua que también voy a utilizar, pero menos frecuente, para mostrar algunos puntos específicos respecto a esta doctrina, ¿no? Entonces, a partir de ahora vamos a usar esta Biblia. Es la Biblia de edición católica, conocida como la Biblia latinoamericana, edición 95. Así que vamos a usar esta versión de una Biblia católica. Ahora, en el versículo 5, Éxodo 20, versículo 5, dice así: no te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy tu Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Entonces aquí Dios está diciendo que no te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Entonces lo que Dios está diciendo, y que nos confirma aquí en esta versión, en esta palabra, es: no te postres ante estos dioses.
Não te inclines, não prestes culto, não prestes reverencia ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Y aquí muestra esto. Por esto, en el versículo que hemos leído, en el versículo anterior, es decir, en el versículo 3, dice así: no tendrás otros dioses fuera de mí. Es decir, Dios está diciendo: yo soy exclusivo, soy único, soy absoluto, no pueden servir otros dioses. Mi hermano, la idolatría se fundamenta obviamente en la construcción de imágenes. Obviamente, ese es el primer punto. Pero no toda idolatría se forma a través de imágenes. Hay gente que idolatra cosas, idolatra otras personas, idolatra objetos o idolatra otras cosas, es decir, que las tiene en lugar de Dios. Entonces aquí dice en el versículo 5, ¿cuál es la razón de que Dios nos dice que no deben hacerse imágenes? Y dice: no te postres ante esos dioses, ni les sirvas. El sentido de eso es que el pueblo de Israel iba a entrar en la Canaán, y aquellas gentes de Canaán eran gente idólatra, eran gente que practicaba la idolatría. Recuerde usted que Israel estuvo por 430 años aproximadamente en Egipto, y los egipcios también son idólatras o eran idólatras en su tiempo, y eran gente que practicaba la idolatría de diversas formas, ¿no? Existían cantidad de dioses también en Egipto. Tanto es que las 10 plagas mencionadas en el libro de Éxodo, ¿no?, contra Faraón, era más bien contra cada uno de los dioses de Egipto, ¿no? Cada uno de los dioses de Egipto fue que Dios confrontó con aquellas plagas: las ranas, las tinieblas, el río hecho en sangre. Todo esto era en contra de la idolatría, porque ellos idolatraban el río, idolatraban a Faraón, idolatraban el sol, la luna. Entonces Dios actuó en contra de cada uno de los dioses de Egipto. Entonces allí en Egipto el pueblo entendía que el pueblo egipcio era un pueblo idólatra, y obviamente Israel se le había pegado muchas de las cosas que estaban ahí en Egipto, y Dios ahora determina que para este pueblo los mandamientos a partir de aquel momento era que ellos no debían ser idólatras. No debían ser idólatras, no debían prestar culto a los ídolos, no debían postrarse delante de las estatuas, delante de los dioses que no fuera el Señor, ¿no? Entonces vamos a estar analizando pormenorizadamente estos detalles. Y aquí dice que Dios es un Dios celoso, es decir, celoso en ese sentido es aquel que le quiere que toda adoración, toda alabanza, toda exaltación sea para Él exclusivamente. Y Él dice en un pasaje de la Escritura, obviamente, que Él no comparte su gloria con nadie. Muy bien, entonces aquí hemos hablado en primera mano una introducción general en cuanto a lo que la Biblia determina sobre la idolatría. Repito que vamos a estar hablando detalladamente acerca de cada asunto y por qué de estas cosas, ¿no es cierto? Porque Dios prohíbe entonces la idolatría en todas sus funciones, ¿no? Toda idolatría es pecado, no solo la construcción de imágenes, sino aquello que ponemos como en lugar de Dios para prestar reverencia o culto a esto. Entonces, esto obviamente no es correcto. Vamos a ver entonces qué dice más la palabra de Dios. Entonces, Dios prohibió a su pueblo, ¿no? Dios prohibió a su pueblo el adorar a los ídolos de cualquier clase. El principal mandamiento en contra de la idolatría y asimismo de los ídolos fue dado a Moisés en el monte de Sinaí, y es justamente el pasaje que acabamos de leer ahora. Ahí, en este lugar, es que fue dado los mandamientos sobre la idolatría. Y Dios aquí está, entonces,
separando su pueblo, porque está declarando que su pueblo debería ser un pueblo diferente. El 100%, por decírselo así, de todos los pueblos que habitaban aquella región, por lo menos conocidos, eran gente idólatra. Eran gente que practicaba la idolatría en diferentes maneras. Aunque los dioses de la época eran quizás de alguna manera diferente de la idolatría practicada hoy, sin embargo, no es diferente lo que es idolatría y aquello que Dios se desagrada. ¿No es cierto? Entonces aquí dice, no te postres ante esos dioses, es lo que Dios está diciendo, ni les sirvas, ¿cierto? No se puede postrar ni servir. ¿Por qué? Porque dice que yo, Jehová, o soy y Yahvé, soy Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. ¿No es cierto? Después, estos son otros detalles que vamos a estar analizando más adelante. Pero aquí hemos visto entonces esta introducción acerca de lo que es la idolatría y por qué Dios prohíbe entonces a su pueblo de esto. Y él dice aquí, prohíbe ¿por qué? Porque Él es un Dios celoso. Es un Dios celoso y es un Dios que va a pedir cuentas de la inmoralidad en sentido general, porque toda la práctica de idolatría consiste en inmoralidad, en pecado contra Dios, en transgresión de la ley de Dios, y por lo tanto, si no hay arrepentimiento en la primera, segunda, tercera generación, entonces todos ellos sufrirán las consecuencias porque seguirán siendo idólatras. Es obvio que esto no está hablando en una continuidad si en medio de estas generaciones existe un arrepentimiento verdadero. Entonces se cortaría la maldición, ¿no es cierto? Sobre ese caso de la idolatría específicamente. Pero vamos a ver entonces, al desenvolver esto, qué nos dice más la Biblia acerca de la idolatría.